Buenas tardes, hermanos. Ya estamos aquí listos para el estudio del día de hoy del Evangelio de Juan, solo que tengo algunos problemas técnicos, pero en un momento más ya iniciamos. Por lo pronto vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Ustedes saben que estamos en el Evangelio de Juan y que estamos viendo el capítulo, terminamos el capítulo 6, vamos a empezar el 7. Hola Pati, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás lista. Vamos a ver el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Además déjenme acomodar aquí unas cositas, pero ya estamos en ese proceso. Y es casi la mitad del Evangelio. Digo, no es cierto, no es la mitad, pero aquí casi está concluyendo ya el ministerio de Jesús para este momento. Están ya los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Y estamos en el proceso, ¿verdad? Buenas tardes, hermana Sarita, Dios la bendiga. Ya estamos en el proceso de cómo Jesús está confrontándose con los fariseos, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme terminar aquí. Qué bueno que ustedes... tengo una noticia para todos. Hola, Almita, Dios te bendiga, Almita. El día de ayer, por diferentes circunstancias, me han estado mucho solicitando que si hago un estudio de Apocalipsis. Yo la verdad no me siento tan preparado como para decir que tengo la capacidad de un estudio profundo de Apocalipsis, pero puedo intentarlo. Y entonces he estado pensando en hacer esto. Mi idea sería que pudiéramos tener el martes el estudio del Evangelio de Juan. El miércoles yo transmito respuestas a preguntas bíblicas desde mi Facebook personal. Y luego el jueves, es el día de hoy, los jueves, a partir del próximo jueves, iniciar un estudio del Evangelio un estudio de Apocalipsis. Hola Gilberto, Dios te bendiga. Gilberto Redondo. Entonces, la idea sería que el próximo jueves ya no veríamos el estudio de Juan, sino un estudio de Apocalipsis. Entonces, la situación es que si hago un estudio de Apocalipsis, lo haría en un grupo privado, no público. Y todos los que quisieran entrar a este estudio tendrían que avisarme para meterlos a un grupo privado y ahí ver el estudio. ¿Por qué en grupo privado? Porque les comentaba yo que el libro Apocalipsis ha sido interpretado en un sinfín de maneras, algunas muy inverosímiles, algunas muy absurdas, otras muy ingenuas. Entonces siempre el hablar de Apocalipsis trae como una especie de controversia, y yo no quiero caer en controversia. Lo que menos necesito ahorita es controversia. Hola Adriana, Dios te bendiga, saludos a Pablo y a Dara. Hola Sandra, saludos por favor a Dante, a Pedro, y a tu esposo. Higinio, también me los saludas, a Sonia y Higinio, que cumpleaños hace poquito, Higinio. Entonces he estado decidiéndome si hago o no el estudio de Apocalipsis, y creo que me decidí así a hacer el estudio de Apocalipsis. El asunto que le estoy tratando de compartir es que los jueves, en lugar de transmitir el Evangelio de Juan, solamente lo haré el martes. Martes, Evangelio de Juan. Miércoles, respuestas a preguntas bíblicas. Y jueves, Apocalipsis. Pero el estudio de Apocalipsis no lo haré en vivo. No lo haré, abierto al público, sino lo haré en un grupo cerrado, para no causar controversias. Y los que se quieran inscribir, pues que se inscriban, ¿verdad? Y se inscriben y yo les voy pasando los estudios que vamos a ver por semana, el video en vivo como ahora y todo eso, ¿verdad? Entonces, por favor,
tienen algún comentario sobre este tema, de si iniciamos o no Apocalipsis, pues ahí compártanmelo. ¿Qué les parece la idea de si iniciamos o no el estudio de Apocalipsis? Bueno, vamos al estudio de hoy, Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 7. Ya terminamos el 6. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Así que abra su Biblia del Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 24. Por favor, abra su Biblia y ahí vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 24. Dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y le dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muy bien, este es el capítulo 7 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y es un tema muy importante. Todos los temas son importantes. Siempre digo eso, ya sé, pero todos los temas son importantes. Toda la palabra es importante. No hay una sola parte de la escritura que no sea importante. Aún las genealogías son importantes, porque muchas veces como que nos aburrimos de las genealogías y no le damos mucho seguimiento. Pero aún las genealogías son importantes. En otro momento les explicaré por qué, pero son importantes. Entonces hoy vamos a ver este pasaje, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y empezamos con el versículo 1. Dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Fíjense qué interesante es esta frase de Juan. Acuérdense que el autor de este evangelio es el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús. Juan dice: los judíos, sin más explicación. Al decir los judíos, está de una manera despectiva, peyorativa, hostil. Porque desde luego los apóstoles y muchos de los discípulos que seguían a Jesús eran judíos. Pero Juan escribió este evangelio probablemente a finales del siglo I, es decir, año 90 por ahí. Y la palabra judíos indicaba a judíos inconversos.
Porque los judíos convertidos a Cristo dejaban de llamarse judíos para llamarse cristianos. Y eso lo podemos ver en Hechos. Como a Pedro y a todos los demás se les dejó de llamar judíos para llamárseles cristianos. Entonces en Antioquía fue la primera vez que les llamó cristianos. Entonces, perdón. Cuando Juan dice los judíos, lo hace de manera despectiva, haciendo referencia a los líderes judíos que querían perseguir y matar a Jesús. Versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Una vez más dice de los judíos y luego dice la de los tabernáculos. Usted puede encontrar esta fiesta de los judíos en Deuteronomio 16:13 y en Levítico 23:34 al 43. Pero esta fiesta es una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Cada año todo varón judío tenía la obligación de subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, para la fiesta del Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. No era opcional, era una ley. Tenía que ir a Jerusalén, al templo, a la Pascua, para el Pentecostés y para los tabernáculos. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos recibió su nombre porque en esa fiesta salían a dormir en tabernáculos o en tiendas de campaña. Esto para hacer memoria y recordar el andar, el peregrinar 40 años en el desierto. Entonces eran cabañas o eran tiendas de campaña hechas con ramas y ahí tenían que estar ahí ellos para celebrar la fiesta. Esta fiesta cerraba el ciclo de las solemnidades, es decir, era en el mes séptimo del año religioso litúrgico y ya no había más celebridades importantes hasta el siguiente año. Entonces era una fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos. Versículo 3, el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No sus discípulos, sino sus medios hermanos, los que le dijeron: sal de aquí. Se refiere a Jacobo, a José, Simón y Judas. En Mateo 13, 53 a 55 vemos cómo la gente de Nazaret dice que Jesús tiene allí a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces, algunos dicen que estos hermanos eran primos de hijos de Alfeo y de la hermana de la madre de Jesús. Pero los hermanos de Jesús no creían en él, mientras que los primos de Jesús, hijos de Alfeo, como Jacobo y Judas, sí creían en él porque eran apóstoles de Cristo. Hechos 1:13 y Juan 14:22. Entonces, no puede ser que ellos eran primos de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 3, no son primos de Jesús, son hermanos de Jesús. Hermanos, medios hermanos, hijos de la misma madre, pero de distinto padre. No eran hijos de José, pero sí eran hijos de María. Y ellos le decían: vete a Judea para que te vean allí, porque Judea era el centro del judaísmo. Acuérdense, nuevamente lo repito, que Israel se dividía en 3 regiones: al norte Galilea, al centro Samaria y al sur Judea. En el sur, en Judea, estaba Jerusalén y en Jerusalén estaba el templo. Así que Judea era el centro del judaísmo, el lugar que consideraban los hermanos de Jesús más lógico para que él se manifestara e hiciera las obras, ¿no? O sea que querían que él fuera a la fiesta de los tabernáculos y que públicamente hiciera milagros para que la gente creyera en él. Porque desde el punto de vista natural, carnal o humano, era la mejor opción que la gente lo viera y lo reconociera como Mesías. Pero eso no era del interés de Jesús. Margarita Caballero, mucho gusto, Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí conectada. Versículo 4 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Para ellos, para los hermanos de Jesús, el trabajo de Jesús en Galilea era como algo en secreto. ¿Por qué? Porque les insisto, como ya lo he repetido,
lo he dicho, perdón, les repito, en Judea se encontraba el centro religioso del país de Israel. Y era un centro muy concurrido porque venían judíos de la diáspora, es decir, que habían sido esparcidos por todo el mundo, por África, por Asia, por Europa, y venían cada año a celebrar las fiestas. Así que Judea era un lugar muy concurrido. Galilea, que estaba al norte, era un lugar menospreciado porque se consideraba a la gente de Galilea como gente ignorante, gente pobre o gente del vulgo. Así que para ellos no tenía gran importancia Galilea. Así que los hermanos de Jesús les dicen, si quieres hacer algo bien y que se te reconozca, ve a Judea, a Jerusalén, porque aquí en Galilea pues pasas desapercibido. Entonces no es que estuviera en secreto Jesús, sino que él tenía un propósito por estar en Galilea. Pero ellos tenían incredulidad. Y de esa manera, el diablo siempre trataba de meter el pie en el ministerio de Jesús, pero nunca pudo, porque Jesús siempre fue fiel al Señor, ya que él mismo era Dios. Ahora, es decir, cuando dicen que se manifiesta al mundo, es decir, están citando o haciendo referencia a Jerusalén, quien era la capital hasta ese entonces, ¿no? del judaísmo. Así que durante la fiesta de los tabernáculos había mucha gente, también en la Pascua y en Pentecostés, había mucha gente, y ahí venía gente de Egipto, de Capadocia, del Ponto, de muchos lugares del mundo. Entonces, al manifestarse Jesús ahí, pues iba a ser conocido por todos. Y así fue efectivamente con el Pentecostés, porque en el Pentecostés había gente, usted puede leer Hechos 2, de muchas partes del mundo, y cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo y los discípulos, los apóstoles hablan en otras lenguas, fue notorio para todos y esa noticia se esparció por todo el mundo conocido. Así que humanamente los hermanos de Jesús le decían, ve ahí porque si tú te manifiestas ahí, todo el mundo se va a dar cuenta que tú eres el Mesías. Versículo 5 del capítulo 7 del Evangelio de Juan dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, los hermanos de Jesús, no los primos, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Entonces, yo pienso que este es un bálsamo para muchos de nosotros que hemos venido a Cristo y que hemos estado en familias que no son cristianas o no son creyentes. Y cuando uno viene a la fe de Cristo basada en la Biblia, la propia familia te empieza a poner algunas trabas e incluso hasta burlas, ¿no? El aleluya, el hermanito, y empiezan a poner apodos. Entonces, pero eso está bien porque es parte del rechazo que un cristiano tiene en este mundo. Si aún Jesús, su propia familia no creía en él, ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí hay dos vocablos para la palabra tiempo, cronos y kairos. El cronos hace referencia al tiempo del hombre y el kairos hace referencia al tiempo de Dios. Entonces ahí dice Jesús, mi tiempo, mi kairos, aún no ha llegado, mas su tiempo, su cronos, siempre está presto. Para este tiempo, para esta fiesta de Pentecostés, todavía del tabernáculo, faltaban 6 meses para la siguiente Pascua, que fue la crucifixión de Cristo en esa fecha. Así que ese no era el momento todavía de que Jesús se manifestara. Ya llegaría el momento 6 meses después en que el odio de los judíos crucificaría a Cristo. Así que no importa cuánto tiempo pensemos nosotros, cuál tiempo pensemos que sea el correcto, el tiempo de Dios siempre va a llegar y es el tiempo perfecto. Así que aunque nos esforcemos nosotros por buscar que sucedan ciertas cosas, no van a suceder si no es la voluntad de Dios. Claro, si estamos orando por la voluntad de Dios, si le queremos imponer a nuestra manera, pues pueden suceder, pero equivocadamente, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, espérense, o sea, ustedes siempre quieren hacer las cosas como que ustedes quieren, pero mi tiempo no ha llegado todavía. Versículo 7, el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas, o sea, del mundo, ¿verdad? Entonces, no los aborrecía a ellos, aunque esto no es una contradicción con San Juan 17, que dice que el mundo los aborrece. Porque en este capítulo 7,
dice que no los aborrece el mundo porque eran incrédulos, no creían en Jesús. Entonces, el mundo ama a los incrédulos. Cuando hablo del mundo me refiero al sistema de pecado, de injusticia y de maldad. El sistema de injusticia y de maldad manejado por el diablo ama a los incrédulos, porque el diablo quiere que todos sean incrédulos. Pero el diablo aborrece, el sistema aborrece a los que sí creen en Jesús. Y por eso trata de matarlos. Por eso Isaías, Jeremías y Elías y otros profetas fueron perseguidos por denunciar el pecado y predicar a Dios. Así que por eso Jesús les dice, el mundo no los aborrece, porque en ese momento eran incrédulos. Pero cuando sean creyentes, entonces sí los va a aborrecer. Hermana Julia, Dios le bendiga. Saludos a Rafita. Versículo 8 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No convenía que Jesús acompañara a sus hermanos por causa de la actitud de ellos con respecto a la manera en que él debía manifestarse. Ellos buscaban algo más político, algo más humano, y no convenía que estuviera con ellos. Después fue a la fiesta. El 7:10, que ahorita vamos a leer, fue Jesús a la fiesta, como ellos le habían sugerido, aunque no fue abiertamente ni tampoco fue para manifestar sus milagros, porque lo que querían hacer era que se manifestara. No dice no subo o no subiré, dice no subo todavía. O sea, sí voy a subir, pero no en este momento. Si Cristo hubiera aceptado el consejo de los hermanos de hacer sus manifestaciones públicas, habría precipitado una fuerte campaña de odio más de la que ya había de los judíos para matarlo. Así que la manera y el tiempo de Jesús fueron tan perfectos que no provocaron esa campaña hasta después de 6 meses. Jesucristo siempre controla los eventos y Él sabe perfectamente cómo y cuándo hacer las cosas. Es decir, en ese momento Jesús no se manifestó porque todavía no era el tiempo para su muerte, para su crucifixión. Él lo sabía. Claro que el plano humano siempre es el momento, pero para Jesús lo perfecto siempre está en su mente y en su deseo y en su voluntad. Así que muchas veces nosotros queremos adelantar a los planes de Jesús, pero Jesús nos dice tranquilos, tengan calma, no se adelanten, no coman ansias, den tiempo a que la perfecta voluntad de Dios se haga. Y en ese sentido Jesús les está diciendo, todavía no voy a subir sí, pero no todavía, y cuando suba lo haré de mi manera, no a su manera. Y qué importante es entender que no todo sucede a nuestra manera, no podemos manejar a Dios a nuestra manera. Hay cosas que no entendemos, porque el Evangelio de Dios, el reino de Dios, la palabra de Dios no es una democracia ni es una mayoría. No porque los 12 discípulos hayan estado de acuerdo en que Jesús subiera, estaba obligado Jesús a subir, no. Él subía en el momento en que él consideraba apropiado. Y es que los creyentes que hemos crecido en un país democrático, creemos que todo se arregla a mayoría y no es así. No es la mayoría la que gana, es Dios el que dice cómo, cuándo y dónde. Versículos 9 y 10 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino en secreto. No fue con sus hermanos, porque obviamente ellos esperaban una manifestación pública de su poder para dar a conocer lo que él era. Pero sí fue después él y sus apóstoles y entraron sin ningún tipo de publicidad porque tenían otro propósito. Saludos, Rafita, qué bueno que estás viendo el estudio, Dios te bendiga. Versículo 11, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ahora, en la palabra hay muchas frases que se han acomodado en las traducciones bíblicas. Hay muchas traducciones bíblicas. Yo conozco, 80 traducciones bíblicas o más. Y cada traducción tiene sus matices. Entonces hay palabras que se han cambiado. Por ejemplo, la palabra indoctos que usa Pablo en Gálatas, realmente la palabra es estúpidos.
O cuando Jesús llama zorra a Herodes, es una palabra fuerte, que no les quiero decir qué es, pero es una palabra fuerte para su contexto. Entonces cuando ellos dicen, ¿dónde está aquel? No querían pronunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Hablan de él como aquel, como diciendo ese tipo, de una manera despectiva, peyorativa, ese hombre, ese tipo, o sea, como no nos importa ni cómo se llama, ¿verdad? Entonces, Juan lo traduce así, digo, lo escribe así, la forma en que se expresaron de Jesús. ¿Dónde está? Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, del capítulo 5 del Evangelio de Juan, hubo un encuentro entre Jesús y los fariseos. Hubo una discusión porque Jesús había sanado al paralítico en el día de reposo, Juan capítulo 5. Entonces Jesús en ese momento pronunció un discurso en el cual reprendió a los fariseos por no aceptar el testimonio del Padre, el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio del milagro que había realizado, el testimonio de las Escrituras y el testimonio de Moisés. Y ahora querían encontrarse con Jesús en el capítulo 7 para resolver este problema. A ver, ¿de qué estás hablando? Porque estaban muy indignados, ¿verdad? Estaban indignados, ¿verdad? Se hacían las víctimas y querían resolver ese problema con él y querían ver qué se estaba refiriendo a que él podía sanar en el día de reposo. Versículo 12 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Esto me confirma a mí, hermanos, o esto me hace reflexionar, en que la verdad siempre causa comezón entre la gente, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué dijeron algunos que Jesús extraviaba a la gente o que engañaba a la gente? Yo creo que eso lo dijeron porque no estaban de acuerdo con su doctrina, porque él predicaba un evangelio de amor en una ley de castigo, porque conducía a la gente, orientaba a la gente fuera de las tradiciones humanas, porque los fariseos habían cambiado la palabra de Dios por tradiciones hechas por hombres. Y habían exagerado la ley de Moisés a tal grado que añadían cosas que no podían ni siquiera cumplir ellos mismos. Así que las doctrinas humanas desviaban a los hombres de la verdad, porque la verdad es una y es absoluta. Y las tradiciones humanas desviaban esa verdad. Así que por eso decían, este hombre extravía al pueblo, es decir, confunde al pueblo, engaña al pueblo, ¿verdad? Por eso decían eso, porque la verdad siempre duele. La verdad no peca, pero pica, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 7 del Evangelio de Juan dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Una vez más, Juan le dice judíos. Les explico que cuando dice judíos, lo dice de manera también despectiva Juan, porque estaba enojado por la forma en que se habían comportado. Los judíos lo habían denunciado y decían que si alguno confesaba a Jesús como el Cristo, el tal sería expulsado de la sinagoga. Isaac, un abrazo hasta Cuba, a ti, a Tania y a los niños, un abrazo a toda la iglesia, Isaac, Dios te bendiga. Entonces, por eso no querían hablar de Jesús abiertamente, hablando de Cuba y saludando a Isaac que está aquí presente en Facebook. Me acuerdo cuando yo empecé a ir a Cuba hace 10 años, 11 años, no recuerdo en qué año fui, Isaac, que te conocí, recién llegado ahí a La Moza. Estaba La Moza hecha un desastre ahí cerca de Manicaragua, en Santa Clara, en Cuba. Pero me acuerdo cuando yo empecé a ir a Cuba, tú le preguntabas a los cubanos acerca de Fidel Castro, no querían hablar de Fidel Castro. Se escondían, te evadían la pregunta o hablaban bien despacito, hablaban bien quedito de Fidel Castro. Porque tenían miedo, ¿no? Siempre hay gente del partido espiando a ver qué decías de Fidel, ¿no? Entonces, así en la época de Jesús, nadie quería hablar de Jesús porque tenían miedo de que los judíos los fueran a expulsar de la sinagoga. Y para ellos era imprescindible estar en la sinagoga. Por eso Jesús dijo más adelante en Marcos capítulo 8, versículo 38, dice Marcos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él
cuando venga la gloria del Padre junto con los santos ángeles. O sea, no nos podemos avergonzar de Jesús. Por esto lo dijo Jesús eso en Marcos 8:38. Versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan 7:14 dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. No hizo lo que sus hermanos sugerían de hacer milagros, pero lo que sí hizo Jesús fue seguir enseñando como lo hizo en todo su ministerio. Al subir al templo a la mitad de la fiesta, su llegada llamó más la atención. Si hubiera llegado al principio de la fiesta hubiera sido más llamativo, pero él llegó a la mitad de la fiesta para llamar menos la atención. Y se fue a enseñar, no fue a hacer milagros ni cosas como esta. Versículo 15 dice: Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Su manera de llegar a la fiesta, a la mitad, y su manera de enseñar dejó confusos y perplejos a los judíos. No sabían qué hacer con él. Es decir, decían: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, ellos pensaban: ¿cómo puede alguno saber algo de la palabra si no la aprendió de nosotros? Porque así de soberbios eran. Nada más ellos se sentían con el poder de enseñar. Aun cuando Jesús tenía 12 años de edad, ustedes recordarán el Evangelio de Lucas, sus padres lo extraviaron, o él se les fue a sus papás, y lo encontraron en el templo sentado en medio, dice la palabra en Lucas 2:46, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. O sea, estaba ahí. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así dice la Biblia en Lucas 2:46 y 47. Que se sentó en medio de los doctores de la ley y los oía, pero también les preguntaba y ellos se maravillaban de lo que Jesús decía. O sea que Jesús nunca estudió en ninguna escuela rabínica y nunca tuvo una preparación formal de los judíos. Y los judíos pensaban que sin tal preparación no tenía autoridad para enseñar. Pero Nicodemo, un principal en la sinagoga, en el Evangelio de Juan capítulo 3 le llamó rabí, que rabí significa maestro. Así que el conocimiento de Jesús era divino. Cuando vino al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En Mateo capítulo 21, versículo 23. Es decir, ellos estaban admirados de con qué autoridad enseñaba si ninguno de ellos había sido su maestro. Por ejemplo, los 12 apóstoles tampoco estudiaron en escuelas de rabinos, sino en la escuela de Jesús, que duró 3 años y medio, su discipulado. Pero, por ejemplo, Pablo sí estudió en una escuela rabínica, y dice la Biblia, a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era un maestro sumamente importante. Pero recibió Pablo su principal educación teológica del cielo, esto es de parte de Jesús. Versículo 16, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La enseñanza de Jesús no era de alguna escuela rabínica, es más, ni siquiera era de él, como si fuera independiente del Padre. Sí era de él, pero no como alguien independiente del Padre, sino que el Padre se le había dado, aunque son uno solo, son uno mismo, pero se le había dado para que le enseñara. Porque dice Juan 10:30 que el Padre y yo uno somos, el Padre y Jesús eran uno solo. Aunque Pablo estudió en una escuela rabínica, Pablo enfatizaba en Gálatas 1:11 y 12, que lo que él aprendió lo aprendió del cielo. Predicaba un evangelio que vino del cielo, no de una escuela rabínica. Jesús sigue repitiendo el tema introducido en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, 5:19, de que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, él lo hace o lo repite igualmente. Pero no es que sean dos dioses ni estén separados, sino que Jesús tenía una misión del Padre, porque el Padre ama, el Hijo redime y el Espíritu Santo guía. Entonces, en su función de redentor, tenía que obedecer la misión que el Padre le había dado. ¿Me explico?
Versículo 17, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí podemos irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Es muy importante para entender esta parte. El entendimiento del hombre sobre temas espirituales no depende solamente de su inteligencia. Rabí, Dios te bendiga. Es decir, la inteligencia del ser humano es muy importante para un buen razonamiento y comprensión de las escrituras. Sin embargo, aún la inteligencia y la razón llevadas hasta el extremo de sus posibilidades, si no tiene la revelación del Espíritu Santo, no puede hacer nada. Escúcheme bien. Puede haber un hombre muy inteligente, o 10 hombres muy inteligentes, o 2 o 3 hombres muy inteligentes. Y podrán ser tan capaces y tan inteligentes con tanta preparación académica que puedan llevar su razonamiento al extremo de su capacidad y aún así no entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios necesita la revelación del Espíritu Santo para comprenderla. Así que los judíos podían estar seguros de su capacidad y de su conocimiento de la ley, pero no entendían la doctrina de Jesús porque estaban alejados de la comunión con el Padre. Así que el que no quiere hacer la voluntad de Dios nunca aprenderá la verdad de la Biblia. Porque un principio para aprender las verdades bíblicas es la obediencia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted no es una persona obediente, nunca podrá conocer las profundidades de la palabra. Porque uno de los principales errores o los principios de profundo error es la rebeldía, comparada con hechicería y brujería. Es la rebeldía y la obstinación que tuvo Satanás cuando quiso ser como Dios. Y por eso fue arrojado de la presencia de Dios, él y la tercera parte de ángeles con él. Así que es imposible que alguien rebelde pueda llegar a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Así que el obstáculo principal en el trabajo de aprender y enseñar el Evangelio es la falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. La enseñanza principal de la parábola del sembrador tiene que ver con 4 clases de terreno, 4 clases de oyentes. Y eso indica que hay oyentes que son tierra fértil, pero otros que son rebeldes y que los quehaceres de la vida y el diablo vienen y se comen la semilla porque han sido rebeldes. En este texto, 7:17, indica que los que hacen la voluntad de Dios pueden entender la palabra de Dios. Así que, así como Jesús explica la parábola del sembrador, para poder entender y obedecer el Evangelio, lo importante es que tengamos corazones puros y dispuestos a obedecerle. Los de un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice Lucas 8:15. Pero los de buen corazón y obedientes dan fruto con perseverancia, dice Lucas 8:15. Así que hacemos mucho hincapié en la obediencia para poder entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en toda la condición humana la tendencia es siempre a la rebeldía. Y eso es una tragedia, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en Moisés y María y Aarón, sus hermanos de Moisés. ¿Qué fue lo que dijeron María y Aarón en Números? Se me fue el capítulo. Creo que en Números 12. Murmuraron en contra de Moisés. ¿A poco nada más por él puede hablar Dios? ¿Y qué pasó con María? Le cayó una lepra. Y en Número 16, la rebelión de Coré se los tragó la tierra por la rebelión, por la rebeldía, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 18 del Evangelio de Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús nunca habló por su propia cuenta, como si fuera independiente del Padre, eso ya lo mencioné. Más bien, él hablaba de la misión que el Padre le mandó a hacer. Una vez más explico, porque el Padre ama, el Hijo redime y el Espíritu Santo guía.
Entonces, en su misión de redentor, él tuvo que obedecer la misión del Padre de enviarlo y dar el Evangelio. Si Jesús hubiera predicado sin hacer la voluntad del Padre, entonces él estaría en rebeldía con el Padre. Aunque son uno solo, él estaría haciendo la voluntad del Padre, así que no lo hizo. Así que nadie puede predicar, o nadie debe predicar para su cosecha, para su molino, para su conveniencia. La palabra de Dios está ahí. Yo he predicado mensajes en los que me duele a mí, o mensajes en los que son para mí, y los comparto para que la iglesia también los reciba, pero que normalmente los predicadores, no todos, pero muchos, cuando predicamos hablamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de nuestra vida, y la compartimos con los demás. Acabo de predicar un sermón el domingo pasado acerca de José y sus hermanos, que era para mí, pero lo compartí con los demás, y ese es el principio, ¿no? No nuestra doctrina, es la doctrina de Dios la que predicamos. Versículo 19, del capítulo 7 del Evangelio de Juan, Juan 7:19 dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? En los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo, explica a lo que se refiere con la ley. Decía que querían darle muerte por haber quebrantado el día de reposo, porque sanó a un enfermo. En Juan 5:8 se dice que Jesús sana a un enfermo, un paralítico, un hombre que tenía 38 años enfermo, y como era día de reposo, querían matarlo por eso. Pero ellos mismos, los judíos, los fariseos, practicaban la circuncisión aun cuando fuera el día de reposo, aun cuando fuera el séptimo día. Entonces, ¿por qué querían matar a Jesús por sanar a un hombre si ellos circuncidaban en el día de reposo? Versículo 20, ahorita explico un poco más de esto. Versículo 20, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Como si estuvieran diciendo: no exageres, hombre, nadie quiere hacerte nada. Así como, no seas exagerado, nadie te está persiguiendo en este momento, ¿verdad? Parece que la multitud, los que no vivían en Jerusalén, habían llegado a la fiesta de los tabernáculos y no se daban cuenta de todo lo que había pasado con los judíos hace 2 años o 3 años atrás. Los judíos odiaban a Jesús y querían matarlo. Y por causa de la sanidad de ese paralítico que estaba en el lago de Betesda, porque la sanó en día de reposo, querían apedrearlo. Pero los judíos que vivían en Egipto, en el Ponto, en África, en Cilicia, en todos esos lugares lejos de Jerusalén, no sabían lo que había pasado. No había Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni había nada, noticieros. No sabían lo que había pasado. Entonces ignoraban que los fariseos procuraban matar a Jesús. Y por eso decían: ¿quién te quiere matar? En este momento nadie te quiere matar. Entonces Jesús es considerado como alguien enfermo, porque dicen: tienes demonio. Y la gente que estaba deprimida en aquel entonces se le consideraba endemoniada, alguien que estaba deprimido hasta el suicidio, deprimido hasta algo muy fuerte. Y entonces ellos le decían: tienes un demonio. Pero no era eso, es que ignoraban lo que había pasado ya, que los fariseos querían matar a Jesús por haber sanado en el día de reposo. Así que en ese momento no había turba, ni soldados, ni armas, ni nadie perseguía a Jesús, y por eso se estaban ahí como que burlando un poco de Jesús. Hola Judy, un abrazo a ti y a Ricky y a los muchachos. Versículo 21 dice, capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 21 dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice, la del capítulo 5, versículo 8, y todos os maravilláis. O sea, Jesús no se metió en discusiones si estaba loco o no estaba loco o endemoniado. Solo les dice: yo hice una obra, ¿verdad? Que fue sanar a un paralítico en el día de reposo. Y entonces eso fijó la atención de la gente. Y siguió hablando Jesús. Versículo 22 dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Qué importante es esta frase. Jesús introduce este argumento para mostrar lo débil de su acusación contra él. La ley requería que un niño nacido
tenía que ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Si el 8º día caía en sábado, día de reposo, como quiera tenían que circuncidarlo sin excepción. Así que tenían que ir y llevar al niño a la sinagoga, al templo, y ser circuncidado. Entonces Jesús les dice, ¿quebrantan el día de reposo cuando circuncidan? Pues no. Entonces, ayudar a una gente enferma con 38 años de enfermedad, ¿es pecado? Pues no, claro que no. Jesús explicó en Mateo 7, en Mateo, ahí se me fue la cita, pero explicó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, para beneficio del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El hombre no fue creado para que guardara el día de reposo, como los adventistas piensan, que el hombre fue creado para que guardara el día de reposo. No. El día de reposo fue creado para bendecir al hombre. Pero eso no lo llegan a entender. Y los judíos aceptaban excepciones del 4º mandamiento, del día de reposo. Por ejemplo, recuerdo que Jesús les dijo en Mateo 12, capítulo 12, versículos 3 y 4, les dice Jesús a los fariseos, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino a los sacerdotes? Es decir, los panes de la proposición se ponían el sábado. Los judíos estaban de acuerdo con que David violó la ley al comer panes de la proposición, que solamente eran los sacerdotes, pero no pecó en eso. No había pecado porque era un ungido de Dios. También Jesús les dijo en Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? ¿A qué se refiere esto? Los judíos estaban de acuerdo con Jesús de que los sacerdotes trabajaban en el día de reposo, pero que en ellos no había pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía prohibido trabajar en el día de reposo, pero los sacerdotes sí trabajaban en el día de reposo. Los sacerdotes tenían que ir al templo y ofrecer toda la liturgia, el sacrificio y la ofrenda y lo que hubiera. Entonces el sacerdote estaba trabajando. Es como los pastores, el día domingo, que es el día de reposo, trabajamos para servir al Señor. Y ni los fariseos ni Jesús los acusaban de una cosa u otra. Entonces Jesús le dice, pues, eso estaban haciendo. Jesús sanó a la mujer que estaba encorvada, que no se podía enderezar. Y cuando el principal de la sinagoga se enteró que había sanado a una mujer encorvada en el día de reposo, se enojó y prohibió que la gente fuera sanada en el día de reposo. Imagínense, o sea, no le importaba la enfermedad de la gente. En el día de reposo no se puede tocar, decía el principal. Jesús le dijo, hipócrita, le dijo el principal de la sinagoga, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo llevan a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía atar esa ligadura en el día de reposo? Y dice la Biblia en Lucas 13, 10 al 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Jesús le estaba diciendo, mira, no seas hipócrita. El día sábado, el día de reposo, tú agarras a tu buey, a tu asno, y lo llevas a que tome agua. Y yo no puedo sanar a alguien que está enfermo, les decía Jesús a los fariseos. Los judíos estaban de acuerdo con Jesús de que los que trabajaban, estaban de acuerdo que llevar a sus animales a tomar agua era trabajo, pero no había pecado en hacer eso. Y también Moisés os dio la circuncisión, dice Juan 7:22, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Es decir, les está diciendo que no pecaban al circuncidar a un niño en el día de reposo. Entonces, ¿cuál era el pecado de sanar a alguien en día de reposo? ¿Dieron muerte a David por haberse comido el pan de la proposición? No. ¿Daban muerte a los sacerdotes cuando profanaban el día de reposo sacrificando animales? No. ¿Daban muerte a los que sacaban a sus animales para que tomaran agua en el día de reposo? No. Entonces,
¿Daban muerte al sacerdote que circuncidaba en el día de reposo? No. ¿Por qué? Porque no era pecado. Entonces, ¿por qué querían dar muerte a Jesús? Por andar enfermos en el día de reposo. Por envidia, por celos, por eso. Jesús enseñó a sus discípulos a guardar la ley de Moisés. De hecho, en Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será en el reino de los cielos. Pero Jesús no hacía caso de las tradiciones de los hombres, sino de la ley. Sin embargo, él sabía que la ley del amor era mayor a la ley de Moisés. Versículo 23, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Otra vez hace referencia a Jesús a San Juan 5:8, donde Jesús les hace ver que él sanó a un paralítico en el lago de Betesda en el día de reposo, porque era necesario sanarlo por misericordia, y que eso no era ninguna violación de la ley de Dios. Sin embargo, se enojaron mucho los fariseos porque era día de reposo, por su envidia, porque Juan 8 dice: porque son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Si fueran hijos de Abraham o hijos de Dios, las obras de Abraham hicieran misericordia y amor, como Dios lo hace. Pero cuando son hijos del diablo, quieren matarlo porque son homicidas y mentirosos. Versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Creían que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero no tomaban en cuenta la obra de Dios, la misericordia, el amor de la gente enferma. Entonces, Jesús quebrantó la ley del día de reposo para sanar a gente enferma, lo cual no era pecado. Es más, no era quebranto de la ley. No tenía culpa de eso. Y sin embargo ellos, los fariseos, quebrantaban la ley también, circuncidando, alimentando a sus ganados, sirviendo en el templo, haciendo sacrificios. Pero ahí ellos no consideraban que eso fuera pecado. Así que, ¿quién es más pecador? ¿O quién tiene la razón? Obviamente, al ver los sacerdotes que trabajaban ellos también cada sábado, si hubieran juzgado con justo juicio, se darían cuenta que no había ningún pecado en Jesús ni en ellos, pero juzgaban según las apariencias, es decir, juzgaban según su corazón entenebrecido, y eso quiere decir que eran injustos en su juicio. Así que Jesús les dice: juzgad con justo juicio. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque en Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, Jesús condena a juzgar con hipocresía. ¿Por qué no miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Jesús requiere que juzguemos con justo juicio, con amor y con misericordia. Porque con la vara con la que midas, dice la palabra, serás medido. Así que hasta aquí con este pasaje, hermanos. La próxima semana continuaremos, el próximo martes, con el versículo 25 en adelante. Y les invito a que sigan ustedes orando por nosotros y por este estudio del Evangelio de Juan. Les comparto una vez más que el Evangelio de Juan lo estaré dando todos los martes a las 7:30 de la tarde, y los jueves daré estudio del Apocalipsis. Pero para poder entrar a este estudio de Apocalipsis hay que mandarme un mensaje privado o aquí en este video para meterlos a un grupo privado. No pondré público el estudio de Apocalipsis porque hay muchas posturas diferentes de Apocalipsis, y eso puede causar controversia. Yo no quiero tener controversia con nadie, así que haré un grupo privado para Apocalipsis, para ese estudio, y solamente inscribiré a los que se quieran inscribir en ese grupo de Apocalipsis de Facebook privado. Pero los martes continuaremos con el estudio del Evangelio de Juan. Así que muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, la cual es bendita por todas las generaciones. Permite que podamos aprender de ella y llevarla a la práctica. Que amemos más, Señor, obedecerte a ti que nuestras leyes o disciplinas terrenales. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Nos vemos pronto. El domingo a las 11 de la mañana.